Bueno, pues nuevamente nos encontramos en un nuevo episodio de El Duelo Tic Tac y como siempre, mi compañera María García. Hola María, ¿cómo estás? Muy buenas, Jennifer, ¿qué tal? Pues aquí pasados por agua, no sé allí en Alemania, pero por aquí por el sur de España estamos casi en canoa, ya mismo. Puedo decirte, informarte que nosotros nos hemos robado el sol por algunos días, Ujú. pero a ver, que es justo, era ya justo y necesario por aquí, entonces lo llevamos ya, ¿no? Bueno, Y aunque lo digas con ese tono cristiano de que es justo y necesario, no estamos de acuerdo por aquí con eso, ¿eh? Que ya está bien ya de lluvia y ya de devolvernos nuestro sol, ¿eh? Mm, y hoy el sol nos acompaña por partida triple, Ujú. Una porque paisana tenemos mía, una una paisana. paisana tuya, porque tenemos a una invitada, y antes de que empecemos nuestra sesión formal, como se diría, pues te saludo a Sara. Sara, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de formar parte de esta aventura y deseando comenzar, escucharos e intercambiar. Muchísimas gracias por haber aceptado. Yo personalmente conozco a Sara, bueno, la conocí cuando hice un máster en la UNIR, ¿no? Entonces fue mi profe. Bueno, Ah, te iba a decir que al revés, porque el trabajo que realizaste, Jennifer, y el proyecto final, bueno, pues estaban a un nivel que estaba yo más de aprendiz que de profe, así que Bueno, quedémonos en que aprendimos mutuamente, ¿vale? absolutamente, sí. Vale, ok, vale. Bueno, María, te dejo el espacio para que presentes a nuestra invitada. Pues sí, porque es nuestro oyente y también, ¿no? Que como nos ven desde el video podcast, pues estarán descubriendo que nos acompaña hoy Azara Peralta, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada. Y bueno, actualmente en sus redes sociales pues se puede seguir todo lo que hace, es decir, tiene un nivel y una acción bueno, podemos comprobar que es consultora, coordinadora, comunicadora de proyectos creativos, de gestión del talento, de innovación educativa y luego si seguimos un poquito más sus pasos, también especializada, que esto nos gusta mucho, en e-learning y también diseñadora de experiencia de aprendizaje, bueno, que últimamente por centros educativos, ¿no? Con juegos, con narrativa y esa gamificación y el storytelling, ¿no? Que es lo que queremos hoy por hoy descubrir con Azahara. Así que, Jennifer, yo aquí también nos gusta mucho la creación de historias, eso es Ujú, cierto, porque creo bueno, que Azahara nos va a, a decir muchas herramientas y recursos que en algunos episodios, cuando empezamos nosotras aquí en este podcast a hablar de storytelling, nos pidieron. Es decir, que aquí hemos hablado, ujú. pero hace ya tiempo y creo que va a Sí, ser en una de un las episodio. primeras. Sí, sí. Mm, Así que yo creo que va a ujú. ser un episodio muy interesante porque vamos a ver, pues bueno, muchas ideas que luego también creo que con el storytelling la gente tiene miedo por no saber por dónde empezar, ¿no? Que nosotros en Ujú, aquel episodio también nos dijeron muchas dudas, ¿no? Así que yo creo que hoy vamos a descubrirla, ¿no? Por lo menos a resolver algunas. ujú. Pues Sí, Jennifer, bueno, pues ¿quieres lanza la pregunta? gracias por la introducción y bueno, agrego que yo creo que todo eso no tendría tanto impacto en la gente sin ese carisma que siempre te ha Ujú. caracterizado, Sara, y yo creo que eso es muy importante para transmitir la importancia de las historias, de los juegos, de la narrativa. Así que añado a la presentación eso. Y nada, nos vamos al ruedo. Vamos a hablar de storytelling digital y vamos a empezar con una pregunta pues muy basiquita, como nivel A1. Un poco para reflexionar y es, bueno, básicamente, ¿por qué el storytelling? Sabemos que, bueno, nosotros somos historias, pero queremos saber un poco ventajas, desventajas y sobre todo, y es nuestro caso, ¿por qué el storytelling digital, como tú que conoces, que estás metida no tanto en o sea, no solo en la parte práctica, sino en la parte teórica, puedes ofrecernos un marco como teórico, práctico, como para entender, pues,
cómo podemos aplicar el storytelling. Y bueno, en este caso, en la enseñanza específica de una lengua extranjera, que es como la mayoría de las personas que nos escuchan. Qué bueno porque ya me has hecho un spoiler y una pisada absoluta, como ha sido Somos Historias, que precisamente creo que es la base de todo. No, 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 es que me encanta. De hecho, me he acordado, fíjate la importancia de las historias. No sé si sois seguidoras de Juego de Tronos, Ujú. pero Sí, recuerdo perfectamente en la última temporada cómo estuvieron realizando la campaña meses atrás y creo que la fecha era el 11 de abril. Fijaos el poder que tiene Mm. para que recordemos, ¿no? Esa capacidad de enganche, esa capacidad de involucrarnos con esa historia, imaginemos si son poderosas. Yo traigo un juego de palabras que creo que refleja muy bien el hecho de que somos seres sociales, de que somos historias y la S aquí es clave, porque muchas veces nos centramos en crear, en transmitir historias para no ser historia y no quedarnos en la historia, sino para hacer historia. Esto ya se transmite desde la antigüedad, como por ejemplo con las epopeyas, cuando se narraban las hazañas, ¿verdad? Históricas. ¿Y por qué? Porque somos conscientes del paso del tiempo y somos conscientes de que nos iremos y de alguna manera tenemos la necesidad, llámala antropológica, psicológica, social, etcétera, de todas las áreas, de dejar una especie de legado. Entonces, por un lado está la capacidad de transmisión y de dejar nuestra huella, y por otro lado está el disfrute de la escucha, de la receptividad, de la evocación. Esto viene desde los cuentos en la cama, desde las batallitas de nuestros abuelos, desde la hoguera en el campamento. La capacidad más importante que tienen las historias es la emocional. Porque la emocional, la emoción es la vía directa de conexión. Y cuando ya nos aterrizamos en el marco didáctico, esto no lo tenía pensado, se me acaba de ocurrir, pero es así. Cuando viene nuestro alumnado a clase, da igual que sea de primaria, de secundaria, en la facultad, de FP, de adultos, da absolutamente igual. Vienen con sus propias historias y algunas de ellas no son agradables. Algunas son, por desgracia, hasta terroríficas. Y cuando esa persona llega y se sienta, la historia sigue con ella y la mochila que carga, que porta, sigue cargando. Entonces, si no somos capaces de desconectarla de ese mundo ordinario, y aquí entra el primero de los marcos teóricos que conocéis porque es de los más evocadores, si no somos capaces de desconectarla de esa historia y de conectarla a nuestra historia, pues va a ser muy complicado que aprenda porque su atención está, por desgracia, en otro sitio. De ahí la importancia y también el hecho de aprovechar las historias para hacer que esa persona, que nuestro alumnado, se sienta en su hogar y se sienta en un lugar seguro, porque solo entonces será cuando nos permita conectar y aprender. Y una de las, comentabais también sobre los marcos teóricos. Bueno, hay dos, hay muchos, pero dos de los más importantes son, de un lado, el viaje del héroe de Joseph Campbell, porque muchos de los modelos de ficción están, por ejemplo, Pulp Fiction y Millones, están basados en este monomito, que parte de esta maravilla del mundo ordinario, ¿verdad? A la aventura con aliados, con pruebas, con retos, con cueva, con muerte, y luego el elixir, el regreso del elixir, que yo creo que es el regreso del aprendizaje significativo de nuestro alumnado. ¿Por qué este modelo? Porque este modelo, profe, nos puede ayudar y ahora veremos adelante ejemplos del storytelling en el aula, nos va a ayudar a conformar estructuras para aplicarlo. Y hay muchas formas de aplicarlo y lo vamos a ver. Y luego están también las 31 funciones de PROP, que están basadas en los cuentos rusos, ¿verdad? Que es muy interesante porque nos aportan elementos clave que funcionan en una historia, que son estructuras que se van replicando también a lo largo de la historia narrativa. Porque veremos que entra en juego la competencia digital, la IA, pero la estructura narrativa y la base, y Greimas y un montón de autores están ahí y la base no cambia. Se puede transformar, pero la base es tan poderosa y es tan reiterativa a lo largo de la historia, bueno, que siempre va a conformar. Con respecto a las desventajas, bueno, más que desventajas, yo creo que hace falta una preparación para transmitir historias. Si no se sienten, no se puede transmitir. Entonces, yo
animo al cuadro docente a que si toma la iniciativa de incorporar el storytelling en el aula, lo sienta. No todo es para todo el mundo. Y luego veremos algún ejemplo con gamificación. No todo el mundo puede, debe ni tiene que gamificar, porque en algunos casos no es lo nuestro, ni siquiera es lo del alumnado. Y esto también hay que saber identificarlo, pues el storytelling ocurre igual. A través de las siguientes cuestiones y a medida que avancemos, veremos ejemplos, veremos herramientas y sobre todo ideas y puestas en práctica y ya cada quien debe decidir si es una herramienta que le interesa para el aula y cómo la va a incorporar. Em, Yo recuerdo mucho que sí, las de prop las conocí gracias a ti, sí. porque no las conocía. Y la verdad es que te da muchas ideas para crear historias con el alumnado. Efectivamente, y yo es que, claro, tengo preparada un diagrama de pirámide para que lo evoquemos, pero no sé si, yo creo que sí, que lo voy a introducir ahora para ir estableciendo un marco más claro y luego vamos profundizando. ¿Os parece? Perfecto, Zara, Venga, perfecto. pues mira, yo quiero que nos imaginemos una especie de pirámide. En la Ujú. base, a ver si os suenan, están las TIC, tecnología de la información y la comunicación, como bien sabéis. En el medio, ya subiendo, estarían las TAC, tecnología del aprendizaje y el conocimiento. Y en un nivel superior, que aunque el programa no se llama así, ahí está, las TEP, las tecnologías del empoderamiento y la participación. Bien, pues yo quiero que nos imaginemos que al lado izquierdo de esta pirámide aparece una flecha en sentido vertical ascendente donde aparece la palabra flow. Ese flow que yo no puedo no mencionarlo, y lo sabe Jennifer, Jennifer lo sabe. Que me disculpe si alguien sabe húngaro, pero el señor Mihaly Csikszentmihalyi fue quien acuñó este concepto. Y este flow es aquel que permite, bueno, no sé si os gusta el jazz. Ujú, sí. Tenéis pinta de que sí. Yo digo, A aquí ver, estamos las tres trianguladas. no me hagas preguntas sobre quién, cómo, dónde, porque seguro que no voy a responder nada, pero de disfrutarlo disfruto. Lo siente, efectivamente, a mí me ocurre igual, me encanta el jazz. Pues el flow tiene que ver mucho con el jazz, porque el jazz es un género musical que está vivo, que se improvisa, ¿no? Y que va, pues, absorbiéndonos por completo, al igual que sus músicos cuando lo están interpretando. Lo están creando sobre la marcha, imaginemos el poder que tiene. Pues para que nuestro alumnado alcance el flow, por eso la flecha es ascendente. Me Ujú, explico. De las TIC, que es el nivel menos interactivo, porque ¿en qué consisten las TIC? Básicamente en aprender a utilizar una herramienta. Vale. En las TAC subimos un nivel y ahí lo que estamos haciendo es darle un uso didáctico. Por tanto, el nivel de flow para con el alumnado ya va subiendo un poquito más. Pero claro, el nivel superior son las TEP, porque ahí el alumnado ya interactúa. Ejemplos muy rápidos. Y aquí igual rompo corazones o yo no voy a realizar un listado grande de herramientas porque creo, soy una fiel convencida cada vez más de que menos es más. Entonces, mm, compartir una selección porque es que ya hay algunas, hay dos que son las reinas madres de todo esto, que son Canva y Geniali, que tienen una curva de aprendizaje que cuando es que es así, mira, estaba sí, preparándome el guión y digo, hace tiempo que no utilizo ninguna herramienta de cómic, pero es que no me mm, hace falta. Si es que estoy con Canva, es que estoy en Genial y ya tienen plantillas de cómic, ¿para qué me voy a poner a aprender otra herramienta si lo tengo todo en esta? Mm. Yo creo que con la abrumadora locura que tenemos con la IA, que también la veremos, creo que menos es más. Entonces, ejemplo de tic-tac-tep rapidísimamente. A ver, las TIC. Bueno, pues las TIC básicamente es aprender a utilizar la herramienta. Pues por ejemplo, Canva y Geniali. Bien, damos un nivel más, las TAC. ¿Por qué no? Pues y ya estoy haciendo un poquito de spoiler. ¿Por qué no creamos contenido de aprendizaje en base a una temática o una narrativa? Por ejemplo, yo en la facultad en Sociología de la Educación para nuestros futuros maestros y maestras y aviso, hay nivelazo que es que pensamos que la juventud, no, 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 perdona, hay personas que ya las quisiéramos en nuestro claustro con ujú. 18 años, un nivel de profesionalidad. Ha habido clases tan diversas, tan enriquecedoras, tan respetuosas, hay grupos tan maravillosos, no solo personas, grupos enteros. Yo es que vengo emocionada este año y del pasado, ¿eh? Que, en fin, bueno, eso, que me vengo arriba. Pues en cada uno de los temas, imaginaos, un tema se dedicaba a la estratificación social, otro a la familia. Bueno, pues si yo en cada uno, porque además me ayuda mucho, entro en Geniali, porque claro, Canva está casi para todo. Pero para las presentaciones digitales,
Geniali es la reina, por la interactividad, por sus plantillas Ujú. lúdicas, etcétera. Entonces, por ejemplo, si el tema era de la familia, pues yo utilizaba una temática del padrino, por Ujú. ejemplo. Entonces, toda la presentación digital, el formato va basado en la historia y en el padrino. Las frases que utilizo, la estética. Si es la estratificación social, hay una muy chula en Geniali que es del medievo, que aparece Ah, así, ok. ¿verdad? Sí, Esa sí, es. sí, sí, Esa ya sé cuál es. ¡Ay! Y se me ha ocurrido un ejemplo que no lo tenía aquí, que os lo voy a contar, yo creo que os va a gustar, que no se me olvide. Bueno, que es que utilicé esa misma. Claro, cuando yo luego facilito el formulario a mi alumnado y les pregunto, de todas las estrategias didácticas, ¿cuáles os han gustado más? ¿Cuáles sirven? ¿Cuáles no? Pues el hecho de que yo presente el contenido de cada tema en una presentación diferente lo valoran muy positivamente por muchos motivos. Es verdad que para quienes tenemos memoria visual es brutal, Ujú. porque tú estás en el Brutal. examen y ya, ¿verdad? Sí. Departamentalizas cada tema en su sitio y lo recuerdas mucho mejor. Pero hay algo mucho más importante. Cierro con el tema de la ventaja que comentabais, del storytelling. Lo mejor es que tenemos un anclaje informativo Ancla. Ujú. sobre el cual, que yo creo que una de las palabras clave, ¿verdad? En la narrativa, en la descripción y en todo, ¿no? El anclaje, el tema, el rema y todo esto, ¿no? Que ese anclaje nos permite construir sobre lo que ya sabemos, por tanto es mucho más fácil incorporar y comprender la nueva información. Y yo creo que a nivel didáctico esto es de lo más poderoso. Y por Ujú. último, y aquí ya pasamos del storytelling al storydoing, que ya hace unos años empezó a afamarse. ¿Por qué? Porque cada vez se busca más ese flow, más esa interactividad. Y el doing lo que nos añade es que no solo somos receptores de historias, sino que las contamos, interactuamos y formamos parte de ellas. Y aquí entra un concepto muy importante, que es la narrativa transmedia. Ujú. Aprovecho ya para recomendar una de las lecturas que tengo en mente, que es de Scolari, que se llama precisamente Narrativa Transmedia, aunque, bueno, el padre es Jenkins, y que es la narrativa transmedia. Este es un nivel ya, como veis, TED, de empoderamiento. De Se puede llevar de empoderamiento. muchas maneras. Y animo a buscar en internet el Ministerio del Tiempo, que realizó una campaña, ¿verdad? La serie de Transmedia Sí, Sí, brutal, donde sí, sí, teníamos el sí. foro friki, donde teníamos Por la fin. página web, donde teníamos mm, la serie, el videojuego, etcétera. Y eso es Sí. transmedia, transmitir una historia de manera independiente, es decir, tú puedes jugar al videojuego sin haber visto la serie, con mm, canales distintos. El texto de manera, la historia de manera intercanal, de manera diferente. Ujú. Esto ya a un nivel que no siempre es necesario y además es más complejo, pero como concepto es interesante, porque por ejemplo, para una gamificación, es decir, un sistema de retos de dificultad creciente y progresiva, que se va articulando por una narrativa, sí o sí, no estamos hablando de medallas, de ranking, no, esos son elementos que pueden acompañar, pero eso no es Puede acompañar. gamificar. La idea Ujú. de la gamificación, y lo sabe Jennifer porque es que he visto proyectos suyos, a María no he visto todavía, pero espero, es la historia, son los retos lo que dan el poder. ¿Por qué? Y ya con esto finalizo esta pregunta. La historia es un activador de la motivación intrínseca. Y esa es la que nos interesa, porque la medalla tiene su tiempo y puede ser incluso hasta contraproducente, porque si ya no tengo la medalla o tengo el salario, por ejemplo, en el caso del profesorado, ya no tengo motivación. La narrativa lo que nos... claro, es que es la intrínseca, es la poderosa, es la de aprender. No quiero porque me dé una medalla. Lo quiero Ujú. porque quiero salvar a esta persona, porque quiero formar parte de la aventura. ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A dónde va a llegar? ¿Qué le espera? Totalmente. Sí, sí. porque Es claro, por aquí también eso que... estaríamos, No, dime, perdón. que Sí. sobre todo es lo que subyace de lo que te acaba diciendo ahora mismo Zara, es la emoción, es decir, incluso el empatizar con algún personaje o con la parte, o con alguna parte de la historia, probablemente también por lo que ha vivido o lo que está viviendo, que creo que muchas veces, eh, por ejemplo, en la educación en grupos masivos, ¿no? Creemos que es muy complicado esa conexión, ¿no? En grupos reducidos a lo mejor parece que sí es más fácil, ¿no? Conocer la Mm. historia, ¿no? Pero en este caso yo creo que la clave sería eso, ¿no? El personalizar la historia, pero da igual los grupos que sean, ¿no? Que en las facultades lo malo son los grupos masivos, ¿no? Que tú también tienes experiencia y creo que ahí es donde Mm, da más miedo, ¿no? Como que parece que claro. las historias son individuales, ¿no? Mm. Da más miedo, pero es verdad, pero luego hay un... mira, el otro día lo estuve pensando, digo, otras generaciones anteriores teníamos temas de qué hablar continuamente, porque veíamos Sí. todos los mismos programas.
Mm, yo qué sé, la OCA, el otro, lo que sea, ¿no? Pero teníamos como una narrativa compartida, un imaginario mm, colectivo compartido. Ahora mismo está todo muy fraccionado. mm. Entonces, es más complicado, ¿verdad? Que Fraccionado te... y a la vez globalizado. Totalmente. Creo que Sí, hay sí, cosas sí, muy sí, sí, específicas, pero si sí, rascamos un poco, la sí. globalización en la historia también Es puede verdad, ayudarnos, ¿eh? es verdad. Yo veo por un lado, llevas razón, me gusta. Veo por un lado eso que tú comentas a un nivel más, pero lo siento como menos Sí, profundo, porque lo sí. veo más globalizado, pero como al final estamos como en más tribus, mm, más definidos, como el tema en Twitter cuando dice la tortilla con cebolla, sin cebolla, parece que te tienes que posicionar continuamente. Pues mm, ocurre también con la historia. Tenemos acceso a tantos animes, a tantas películas, a tantas Mm, subhistorias sí, que está, pero a la vez, no sé, creo que más desunido. ¿Puede ser? probablemente. Que ahí también está como la conexión y desconexión. Efectivamente, pero yo creo que has dado con una clave y lo sabe también Jennifer con el tema de la gamificación. Yo no puedo, imaginemos que me gustara, que no me gusta, y no sé por qué pongo este ejemplo, porque además nunca he visto esta serie, que es El tiempo entre costuras. No sé qué, nunca la he visto, pero no sé por qué siempre se me ocurre Mm, este ejemplo. Yo no puedo ir a mi alumnado de la facultad o de secundaria, de primaria, con una gamificación con la historia entre culturas, porque no es una temática que a ellos les guste. Por mm, eso, ojo, cuando a mí muchas veces me vienen compañeros y compañeras y me dicen, ya tengo preparada la gamificación del año que viene o la historia del año que viene, y yo les digo, uy, primero, no sabes si va a hacer falta. Porque muchas veces la gamificación puede sobreestimular innecesariamente. Yo la mm, recomiendo en grupos donde hay precisamente fraccionamiento, donde hay falta de cohesión, donde hay desmotivación, ahí puede funcionar muy bien. Pero te viene un primerillo de la ESO, un primero de la ESO que funciona de lujo, es que no tienes por qué incorporarla. Y segundo, tú no conoces sus intereses. Ahora con mm. las mm. situaciones de aprendizaje, el centro de interés para la narrativa va a ser el éxito. Situación, sí, sí, Totalmente. sí. Y claro, Zara, dentro del contexto que estamos diciendo de la enseñanza, ¿no? Mm, ¿Hay alguna estrategia y que tú, por ejemplo, con tu experiencia has comprobado que son efectivas para abordar no solamente las competencias que estamos hablando, ¿no? Las 4 habilidades lingüísticas, sí, sino también análisis de necesidades? No sé si eso es una sí, sí, estrategia sí, 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 vital. sí, sí, ¿Cómo sí, tú, por ejemplo, sí, abordas o llevas? Pues mira, pues esta historia seguramente sí. Es decir, como este tipo de estrategias bueno, que a ti te han funcionado y que seguramente son sí. Uy, interesantes. pues me emociono, ¿eh? De verdad. Me emociono porque cuando conecta la historia con el alumnado, conecta contigo. Y luego hay una parte que no hemos dicho. Cuando nosotros, desde este lado, que siempre somos aprendices, pero bueno, cuando estamos en el rol de docentes, cuando estamos diseñando esa estrategia narrativa didáctica, tú eres la primera persona que lo va a interiorizar, que lo va a sentir, que lo va a vivir. Luego tú no lo tienes que ensayar. Yo no ensayo luego las presentaciones, bueno, aparte porque no me da tiempo, pero es la realidad. Pero como ya las he trabajado, no las he trabajado, las he interiorizado. Mira, he solucionado dudas, he conectado conocimientos. Todo eso lo hace el desarrollo y la creación de la historia. Ujú. Mira, algunos ejemplos. Me ha encantado, porque has comentado para en la fase previa, tal, sí. Mira, a nivel de metacognición. Y a nivel de cohesión, muy bien. Mira, os comento, yo utilizaba a nivel analógico Imagine y Iconicus, que son barajas de cartas con iconos muy sencillas, y yo la utilizaba en dos momentos. Bueno, en algunas veces al principio y otras veces al final. No utilizaba la misma dinámica, no la utilizo la misma para empezar y para finalizar. Por ejemplo, para la cohesión, si son grupos que no se conocen, yo llevo la baraja y a lo mejor pregunto, ahora quiero que construyáis una historia con 10 cartas. Además, cuando te levantan la mano y dicen, ya he terminado, digo, no, dos cartas más. Ya he terminado, digo, no, dos cartas más. Y dice, no, es que ya he terminado porque ya no quedan cartas, sigo muy bien. ¿Y la performance? ¿Cómo lo vaya a presentar? Pero digo, no, no, digo, aquí tenéis que sorprender, flow, emoción, y claro, ya vamos subiendo de nivel. Entonces les pido que con esas 10 cartas construyan una historia presentándose y transmitiendo las expectativas que tienen con respecto a esa sesión o a ese taller. Me Ujú. encanta. Ha habido Mm, de verdad propuestas impresionantes. Luego también a nivel metacognitivo. No voy a entrar en detalle, pero esta en concreto la utilicé en primaria y fue muy guay porque con precisamente Iconicus les pedí, el tercero de primaria,
que analizaran cómo había sido su paso durante el año, ¿no? En el plan PROA, que ya sabéis que es un plan complicado de refuerzo en sitios con economía, bueno, de sistemas socioestructurales, con familias desestructuradas, bueno, vienen con unos traumas, con unas historias personales que no voy a entrar. Uf, tremendo. Y entonces un chico, cuento el ejemplo para que veáis, cogió un icono de una escalera y él dijo, bueno, él era marroquí y no, y el nivel de lenguaje además tartamudeaba, el nivel de lenguaje era tremendo. Y al principio pues, parecía, bueno, pues eso, que se atropellaba muchísimo. Y dijo, mira, ya estoy en el segundo escalón porque he mejorado. Y de lo que iba a ser una autoevaluación, se transformó de forma espontánea en una evaluación por pares. Porque los compañeros cogieron la carta y dijeron, no, 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 no. Tú estás aquí porque tú acuérdate que al principio parecías una moto, que no, o sea, no arrancaba, no arrancaba y se reían ya ellos, ¿no? Y a partir de ahí surgió pues una evaluación por pares preciosa y una reflexión a nivel emocional que de otra manera no surge. Otro ejemplo. Bueno, esto me pasó en un sitio más complicado, en Sevilla, en una reunión de altos cargos. Yo era de mis primeras formaciones y no se me ocurrió otra cosa que llevar el juego y tenían que escoger cómo se sentían de las 3 cartas que había. Ajá. Bueno, pues a la que había sido nombrada jefa, entre las 3 cartas que había, tocó una que era una, con perdón, caquita. Y yo no la había filtrado, se me había pasado. Y va y le toca. Y yo me quería morir. Pero para mi sorpresa, porque yo dije, ya de aquí no salgo, para mi sorpresa, esta señora de las 3 cartas cogió esa. La cogió y dijo, señores, señoras, hoy es mi primer día y me siento así. Me siento pequeñita, me siento juzgada. Uf, ¿qué pasó? Que si nosotros preguntamos directamente cómo te sientes, pues te van a decir que bien. Si tú tienes que Ujú, encontrar un significado icónico a tu emoción, te vas a abrir ujú, y vas a contar tu historia. mm. Eso por ahí. Más ejemplos. Mira, Eso funciona también con las Dixit, ¿no? Que también puedes sí, hacer lo bueno, mismo. claro, con Dixit, que está ya precisamente enfocado. Yo luego de esta dinámica, cuando vino la pandemia, tuve que espabilar, porque ya no había presencialidad. Y ya introduzco una herramienta digital que es muy famosa y es muy sencilla, que es Word Wall, que nos permite Mm, generar actividades interactivas, ya juegos, desde 50 por 15 en pareja. ¿Qué hice yo? Creé imágenes como las de Iconicus, las subí y se mm, llama carta narrativa, lo puedo compartir. Y lo mismo que tenía en presencial me lo llevé al e-learning. Entonces ujú. aparece una baraja con 15 cartas, hay números y yo pido siempre, venga, 5 números, 1, 2, 3, 4 y 5, construirme una historia para. Y ya voy buscando yo la vía. Luego, otro ejemplo que se puede utilizar, y a ver si lo comparto también. En esa presentación de Geniali que os he dicho medieval, pues yo tenía, me encargaron un taller en la facultad, en tercero de historia, en el grado de historia medieval, para mejorar tu TFM. Y Ujú. claro, yo un viernes a las 7 de la tarde, amigas, en Sevilla. Qué Un bárbaro. viernes a las 7 de la tarde, tercero o cuarto de No, grado, historia medieval, que yo digo, a ver quién me va a escuchar a mí hoy. pues ya ves. Pues ya ves, pues yo dije, no, yo esto me tengo que motivar porque es que si no ya yo misma voy a transmitir que esto no. Bueno, pues como el profe era receptivo, hablé con él y le dije, ¿qué te parece si utilizo esta plantilla? Digo, facilítame información sobre las torturas medievales, que yo estuve un mes aprendiendo muchísimo sobre torturas medievales, la Santa Inquisición, etcétera, que creo que voy a montar algo por aquí. Bueno, pues ahí llego yo el viernes, encima en Sevilla, que jugué con lo de se abre el telón y que se ve mi arma, encima yo, valiente, ¿sabes? Mi arma en Sevilla, ole. Y bueno, la mayoría no era de Sevilla, así que hubo gracia, ¿no? Menos mal. Y entonces yo dije, se abre el telón y aparece la Santa Inquisición. Claro, Ujú. ya capturé lo que era más importante, la atención. La atención. Claro, me miraban como diciendo, pero estás equivocado, ¿está qué hace aquí? Y jugué con eso. Y además le di la vuelta porque le dije, ¿saben el telón y tal? Claro, ellos ya, haciéndose los guay, me decían, no, no, es verdad, porque nos hacen torturar. Cada vez que vamos al TFM nos tortura. Y ahora le doy la vuelta e introduzco el primer principio comunicativo, que es que tú no eres el protagonista es tu audiencia. Y le hice ver que quienes torturaban eran ellos y ellas. Claro, se quedaron locos y dijeron, vamos, ¿cómo que yo torturo? Digo, claro que sí. Y ahora empecé a realizar analogías. Aquí esto es básico. La analogía La como elemento, analogía. ¿verdad?, de contraste y de conexión con, por ejemplo, una tortura era el San Benito.
El San Benito es cuando ya cometías lo que sea, un pecado, ¿no? Y tú ya tenías el San Benito para toda la vida. ¿Se os ocurre algún ejemplo de cómo un TFM te puede poner el San Benito? Claro, yo estaba analizando los errores de los TFM y las virtudes. Pues, por ejemplo, cuando plagias. Ya tienes Cuando el San Benito de plagias. que has plagiado. Ah, Luego había otro sí. que era el cortapulgares. ¿A qué Ajá. creéis que hacía referencia el cortapulgares? Uf, uf. Estamos hablando de producción escrita, entre las No competencias, sé, es que en a este la momento falta de no. ortografía. Yo lo asocié con la Ah, falta de ortografía. Te cortaban el pulgar por cuando robabas o algo así. Pues yo dije, cortapulgares en el TFM y claro, ya lo iban adivinando. Entonces yo ahí ya daba pie a vale. cuando utiliza la segunda persona mal, el imperativo, el mal uso del imperativo. Entonces yo iba introduciendo todo lo que quería, pero con ese marco. Y ya decían, ¿y cuál es la siguiente tortura? Pues yo decía, esta, la otra, ¿no? El potro. ¿Cuál es el potro? Pues y ya íbamos. Luego, antes de los placeres, porque están las torturas, pero estaban los placeres. Los Los placeres es lo que placeres. hacemos bien y cómo mejorar las torturas. Pues introduje un Mentimeter para obtener información en directo y les pregunté sobre cuáles eran las torturas que más cometían. Claro, y Ujú. votaron y se vio la votación y eso me hizo a mí, me dio pie para profundizar en aquellas que las cuales tenían más dificultad. Y me fui a los Ujú. placeres. Bueno, pues los placeres, uno era el de la retórica, ¿no? Que era etos, logos y patos, que son los tres elementos de la retórica que yo Totalmente. adoro, los tres mosqueteros. Y claro, le explicaba el potencial del patos de la emoción, de lo que tengo que decir y de qué quiero conseguir. ¿Qué quiero conseguir? Pues que me aplaude a rabiar y un 10. Eso quiero conseguir. Y bueno, luego había uno que lo llamé orgasmo cognitivo. Orgasmo cognitivo es cuando el tribunal se queda así, dice, dame más, quiero más. Y claro, entre el sentido del humor, la analogía, pues lo que parecía que iba a ser un viernes tedioso, pues al poder tener su atención y al yo disfrutar tantísimo porque realmente creía y lo entendía, pues les llegó. Y bueno, pues yo creo que este es un ejemplo de storytelling adaptado a la historia. ¿En qué me basé? En su centro de interés. Si estoy en la asignatura de historia medieval, si es que lo tenía tirado. Y yo dije, la Santa Inquisición y las torturas, que las torturas dan morbillo. Digo, esto lo tengo yo que introducir. Bueno, y luego voy a decir ya el último ejemplo, porque claro, Vale. segundo de la ESO, lengua castellana y literatura, el Ministerio de la Segunda Oportunidad. Esto fue una gamificación, pero aquí no voy a contar la gamificación entera porque, bueno, porque no va a dar tiempo, pero básicamente la historia iba de la creación que yo me inventé del Ministerio de la Segunda Oportunidad. Hombre, lógicamente no existe. De hecho, era muy guay porque me venían y me decían, Azara, he buscado en internet y no existe. No, Azara no, Flow Woman. Claro, yo ahí tengo en la gamificación es mi alter ego. Mi querido Leonidas Ah, sí, sí, Arjona sí, sí, me acuerdo Flow que. Woman, ¿no? Me acuñó con Flow Woman y él, bueno, lo animo a seguirlo, Leonidas Arjona, que es un maravilloso creador de Sí, sí, historias, sí. entre otras muchas cuestiones, pues me acuñó así. Y yo, claro, me decían, Flow Woman, he buscado en internet y aparece el Ministerio de Trabajo, el de Educación, pero el de Segunda Oportunidades no. Digo, hombre, claro, porque lo tenemos oculto. Luego me inventé el de la creatividad, ese nos encanta, ¿verdad? Bueno, y ellos tenían que decidir si daban lugar a la segunda oportunidad o no. ¿Por qué? Porque yo vi que eran muy poco solidarios, muy poco empáticos. Por eso se creó el ministerio, porque vi que había una falta de empatía absoluta, los chicos y las chicas por un sitio, bueno, una falta de interés, de cariño por los unos, por los otros, horroroso. Y yo dije, Ministerio de las Segundas Oportunidades. Y utilicé Imagine, muchos juegos con narrativa, como por ejemplo El portero Baldomero, etcétera, donde ellos construían historias, en este caso introduciendo también en la competencia de la producción escrita, porque ya sabemos que la comprensión lectora y la producción escrita son dos grandes, ¿cómo se llama? Caballos de... bueno, dos de nuestros grandes retos. Y además de contar la historia a nivel oral, las tenían que escribir, redactar, mejorárselas por pares, etcétera. Entonces, bueno, pues esta es otra de las formas, esta gamificación. Aquí tenían que salvar a otras personas extraordinarias que ellos no sabían que eran ellos mismos, pero Ujú. bueno, y al final lo descubren, reciben el vídeo de otro cole, de otros niños que parece que lo han salvado. Tenía un toque también de aprendizaje-servicio, es decir, a la comunidad. A la Mirad, la comunidad. historia, claro, si tienen un impacto real en la comunidad, y quiero lanzar aquí
Una lanza a favor, y esto es muy importante, de la alta capacidad intelectual. Son los grandes olvidados. Tenemos un problema con esto muy grave. Hay un 1% identificado, en el mejor de los casos, en Andalucía, de las mejores comunidades, Mm. y aún así hay un 10%. ¿Qué pasa con el 9%? Y el 1% lo sabemos atender. Parece que van solos, y esto es mentira. Hay una cantidad de fracaso escolar, no les estamos permitiendo su derecho, no le estamos dando el reto apropiado para que desarrolle su potencial. Los tenemos muchas veces, y yo he pecado, porque lo he hecho desde el desconocimiento, lo he puesto a Ujú. mentorizar a los que iban más lentos, porque a mí no me daba tiempo. Y esto lo hemos hecho la mayoría. Y esto no es justo. Se puede mentorizar en algún momento, pero ellos tienen que tener sus retos. La historia es un mundo impresionante para que ellos también lo tengan. Wow. No, yo es que estoy encantada escuchándote y siento que estoy es en una clase y... Ah, sí, el podcast. Espérate, ¿cómo? ¿Dónde vamos? Wow, wow, wow. Has dado muchísimos ejemplos digamos, de ya proyectos finales, de ejemplos concretos que has llevado al aula, que de cierta manera se me ocurre que se pueden aplicar, por ejemplo, al aula de L, Mm, ¿no? Se les puede dar la sí. vuelta y aplicar. Pero claro, para un profesorado que no tenga mucha práctica, ¿no? Que no haya, am, sí, conectado mucho las historias con herramientas, necesitamos pues crear un proyecto de storytelling. No es como decir, bueno, hoy voy a llevar esta historia, pero sin un objetivo, sin saber para qué voy a usar la historia, en qué momentos de la Mm. historia voy a conectar con el contenido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es como ese proyecto de storytelling digital o story doing digital, como lo dijiste anteriormente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer ahí? O tú, por ejemplo, en tu experiencia, ¿tienes una estructura, no sé, como un plan, una planeación que digas, bueno, estos son mis objetivos, esta es la historia, la voy a conectar así, así, no sé. ¿Cómo lo haces tú? Es que depende mucho de la estrategia y de la metodología que cada quien tenga. Me explico. Si tú hasta el momento te has guiado por los libros casi en exclusiva, Ujú. Mm. el salto que tú puedas dar y la manera en la que incorpores la historia de forma transversal, pues que será absolutamente diferente. Si tú tienes una experiencia, que es lo que yo recomiendo y lo que recomendamos y lo que recomienda la narrativa, perdón, la narrativa, la normativa, es que la La narrativa me gusta normativa. más que la normativa y entonces me ha traicionado el subconsciente. Em, es que tenemos que trabajar por competencia y tenemos que trabajar en un escenario metodológico activo. Si tú no tienes un vínculo importante con el poder de la historia, bueno, aparte de lecturas que te voy a recomendar, primero analiza en qué situación te encuentras. Ujú. Es decir, ¿cuál es tu base metodológica? Si tu base metodológica es instruccional casi al 100%, me refiero a la magistralidad, que bueno, luego eso de si son magistrales o no es otro tema, ¿no? Es Y otro ojo, tema, sí, y, sí. y no son excluyentes, ¿eh? No se, hay clases magistrales necesarias, por supuesto que sí, e increíbles, pero aquí entra en juego la artesanía. Yo te recomendaría que comenzaras por transformar los contenidos de una manera más narrativa. Creo que ese tendría que ser el comienzo. Y en los ejemplos que hemos transmitido, yo me haría con un elemento y un aliado clave, que es el juego. Por Ujú. tanto, tú creas, te vas a Canva y pones iconos y pones un sol, una nube, una radio, lo que tú quieras, te lo imprimes y ahora coge a tu alumnado en el tema que estés trabajando y les dices, constrúyeme una historia con estos conceptos que hemos visto aquí. Ujú. O, ¿por qué no me puede servir para la evaluación inicial? Es decir, ¿qué Ujú. sabes sobre esta temática? Llevo los iconos y le digo, cuéntame una historia sobre lo que tú crees que esto significa. ¿Por qué no? Esto es una forma Ujú. sencillísima. Y si no, te coges y te haces con el juego directamente, Iconicus o Imagine. Así yo Ujú. comenzaría. Y Mm. luego, ¿cómo yo presento el contenido? A ver, el tema de los estilos de aprendizaje es un mito, es un neuromito. Esto lo sabemos. ¿Por qué? Porque no se ha podido demostrar que como tal se midan los estilos. Ahora bien, sí se pueden llamar preferencias de aprendizaje. O sea que aquí es una Preferencias. cuestión Mm. conceptual. Ahí vamos. Vamos a llamarlo preferencia de aprendizaje. Pero sí está demostrado que el hecho de multiplicar los formatos, ¿verdad? En los cuales Ujú. transmitimos contenido y en los cuales el alumnado se puede expresar,
multiplican mucho el alcance del aprendizaje significativo, Ujú, porque nos llega la información pues, por distintas vías y sobre todo por la atención, porque nos atraen más unos formatos que otros y la atención va estrechamente vinculada con la motivación. Y ujú. si damos un paso más con la volición. Pero bueno, el tema de que se transforme la motivación en volición o en la voluntad para hacerlo, eso ya es más complejo. Eso ya me Mm, apunto yo a masterclass para aprender, porque cuesta. Tú Mm. puedes conseguir motivación, pero que esa motivación se torne a disciplina y se haga como estamos ahora mismo con la dopamina secuestrada, es complicado. Pero bueno, eso ya es Mm. otro tema. Entonces, ¿cómo tú Y estás vaya presentando? tema. Que vaya tema, totalmente. Mira, yo hay alumnos que me dicen, no soy capaz de ver una película 2 horas seguidas. Esto es tremendo. Mm. Ujú. Vamos, le pones lo que el viento se llevó ya, ¿para qué queremos más? Pero es que es así. Es que no somos capaces. Oye, yo me pasa igual, estoy con el móvil, estoy nerviosa y tengo que estar. Yo no tengo notificaciones desde hace 4 años. No las tengo, las quité. Igual yo. Yo también. Ajá. Qué bien hacemos y luego qué tramposas somos, porque estamos luego con WhatsApp web y con todo web y como estamos siempre liadas con el ordenador, pues al final lo acabamos No, no, viendo, no, ¿no? no. Mira, yo ¡Uy, tengo qué aquí en el bien! ordenador en Google Chrome un Sí, bloqueador. Entonces me sí, bloqueo las redes sociales. me encanta, ya vais por delante, te preguntaré, yo no he hecho todavía ese paso. Entonces, pues eso, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo tú das el contenido? ¿Tú cómo presentas el contenido? Mm, Dos vías claves, te imprimen los iconos y luego por otro lado, yo lo que hago y lo recomiendo, mira, a veces tengo la suerte de acompañar a equipos a presentar sus proyectos cuando es ante una audiencia, ¿no? O algún plan, por ejemplo, ahora se va a presentar un plan andaluz vinculado con un tema, ¿no? Y ujú, le acompañas para contar su relato, su narrativa, porque no es lo mismo presentarte en un atril y contar el ujú, plan a tener un soporte, ¿verdad? Digital que esté guiado, que bien. Mm. Pues ¿cuáles son los pasos que seguimos? Pues los pasos que seguimos son principalmente conocer las claves de la retórica, como son etos, logos y patos. Entonces realizamos una dinámica, una plantilla que la puedo compartir perfectamente, que primero, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? ¿Qué mensaje? ¿Qué ujú, información quiero transmitir? Esos logos. Luego el ethos. ¿Qué es el ethos? Es cómo yo ¿cómo? eh, consigo que mi autoridad te haga a ti llegar el mensaje que tú creas en mí. Pues hay fórmulas. Por ejemplo, a través de citas, a través de datos, Mm, de estadísticas, dando un soporte científico. Ahí es cuando tú dices, uy, esta persona sabe de qué habla. Y luego, por último, el patos, que es la parte emocional, ¿no? Y también el mm, qué quiero yo que tú hagas. Pues mm, mira, quiero que al terminar accedas a este código QR, quiero que al terminar te estudies, quiero que al terminar entiendas. Entonces, lo primero para cualquier persona que quiera introducirse es entender esto. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo me voy a ganar la autoridad? Y cómo quiero que se sienta esa persona y qué haga. Una vez tengo ujú, estos tres elementos clave, yo lo que recomiendo es ir directamente a Geniali y cuando ya sé lo que quiero decirte, me voy buscando plantillas. A mí esto me inspira ujú. mucho. Empiezo a Las mirar y plantillas digo, ayudan mucho, claro, sí. y ya también he hecho antes un análisis, un mapa de empatía, por ejemplo, de la audiencia. Esto es clave. Ujú, ¿Cómo es la audiencia? Yo por eso soy tan preguntona. A ver, cuando estoy preparando cualquier intervención, digo, ¿qué edad tiene? ¿Qué perfil? ¿Más chicos, más chicas? ¿Qué edad? ¿Cuáles son sus expectativas? Ta, 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 ta. Soy horrorosa. ¿Pero por qué? Porque sé que está ahí la clave. Entonces, cuando ya tengo una radiografía de mi audiencia y sé lo que quiero decir, entro en Geniali. Y ahí voy yo ya tomando, ese es mi proceso creativo. Voy tomando inspiración Y claro, mm, Azara, y una sí, pregunta. sí, ¿El mapa de la empatía que has dicho de la audiencia, sí, sí. lo haces, por ejemplo, individual, que tú preguntas uno Muy por buena uno? ¿Haces pregunta. un formulario Muy o...? buenas preguntas. Siempre que puedo, transmito un formulario. Siempre. No siempre es posible. En los talleres sí es posible. Y además el Ujú, formulario lo hago un poco disruptivo. Por ejemplo, hay una pregunta que yo pongo unos globos y digo, si tú estuvieras en una fiesta, ¿qué harías? ¿Organizarías la fiesta? Y entonces yo ya voy identificando sus roles creativos. Les pregunto incluso por temática, etcétera. Depende de que sea el taller. Pero cuando no dispongo de un formulario, lo que hago es extraer información. Y cuando la tengo extraída, es imposible llegar a todo el mundo. Entonces, como es imposible, intento de un lado crear un arquetipo que sea el genérico, el que yo diga que se va a dar con más, es decir, el punto en común de toda esa gente, porque al ujú, final casi siempre hay uno. Y si esto no es posible, y esto mm, lo hago mucho en clase, identifico a las personas que son líderes, líderes positivas.
y a las que no son líderes positivas porque nos pueden arrastrar. Estamos hablando de grupos clase. Por eso cuando hay docentes que dicen, no, no, es que yo vengo aquí a contar lo mío, digo, perdona, no, te has equivocado de trabajo. Tú estás trabajando con personas, con sus historias y con grupo clase, tanto individualmente como en microgrupos, como en macrogrupos y todas las relaciones que de ahí derivan. Como hay un liderazgo que no sea positivo y tú no lo sepas gestionar, se te va el grupo abajo. Se Ujú. te va el grupo abajo. Pues Sí, eso tú tienes que identificarlo. Si yo sé que hay personas que tienen más poder de arrastre, de convicción y que mueven al grupo, tengo que intentar conectar con ellas más. Porque si conecto con ellas, conecto con todo el mundo. con todo el mundo. Sí, 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 es verdad. Pues claro. No, se me ocurría mucho que cuando hablas del mapa de empatía lo conecto mucho Sí, con el pensamiento de diseño, ¿no? Con el design thinking, en el que estaba muy metida los últimos meses. qué Y es bueno. eso, también el mapa de la empatía ahí para reconocer las necesidades, partir de un problema real, ¿no? Mm. Total, bueno, esa es otra vía que tenemos de trabajo. De hecho, el proyecto que os he dicho del Ministerio de la Segunda Oportunidades tenía una línea narrativa gamificada, pero era design thinking. De hecho, tenía el kit de Extraordinaires que ya está descatalogado y estoy muy triste y lo tengo guardado con todo mi corazón porque son unos personajes que es un kit de design thinking. Hay personajes donde aparecen sus características y por detrás aparece lo que hacen y cómo se sienten. Entonces, tú tienes que analizar cuál es su problema, priorizarlo y crear un prototipo de solución creativa. Mm, Y es que el design thinking con la gamificación y con el hilo narrativo, que por eso hice este proyecto, van brutales. ¿Por qué? Porque ese problema no puede ser. Mira, un ejemplo con el tema de la alta capacidad intelectual y con todos. Porque cuando trabajas alta capacidad intelectual y trabajas el talento en el aula, lo estás trabajando para todo el mundo. Cuando yo hago mucho, y lo dice la ciencia, finales abiertos, en lugar de dar proyectos, a mí se me abren las carnes, que yo además ahora estoy estudiando también porque soy una empollona. Me encanta estudiar y me encanta aprender. Bueno, pues a mí cuando me dicen, envíame un documento, Arial 12, interlineado, la APA, se me abren las carnes, porque a mí en la creatividad ya estoy más pendiente del formato que de lo interesante y de lo importante. Entonces, hagamos finales abiertos, proyectos abiertos, porque cuando tú estás abriendo posibilidades, incluso quien menos te lo espera al final es quien va a sumarse al reto y todo el mundo en el talento sale ganando. Y el ejemplo que os iba a decir, hay un elemento clave en la alta capacidad y en todo el mundo que es el sentido de la utilidad. Me Ujú. explico. Si tú sientes que estás perdiendo el tiempo y que lo que haces no sirve para nada, pues qué motivación va a tener. Esto tiene no, especial seguro. ahínco en la alta capacidad, porque tienen un sentido de la pérdida del tiempo y de la utilidad brutal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, estamos en el área de matemáticas, pero bueno, puede ser en lengua igual. Pero en matemáticas se me ocurre un ejemplo más claro. ¿Por qué tú no, por qué tiene que ser Juanito que va a Badajoz? ¿Cuánto tarda Ujú. Juanito en llegar a Badajoz? Y dice la criatura, y a mí que me interesa lo que tarda Juanito en llegar a Badajoz. ¿Por qué no? Si dentro de 3 años va a pasar el cometa Halley y tú sabes que tiene interés en el cometa, ¿por qué no realizamos una serie de operaciones matemáticas y de cálculos que estén vinculados con un evento real, actual y que además le interesa? Con el lenguaje ocurre igual. ¿Por qué una historia cualquiera? ¿Por qué no la historia de su abuelo? ¿Por qué no si le interesa una narrativa, le interesa una serie? ¿Por qué no generamos una web de esta friki donde vayan generando ellos su propio contenido? ¿Por qué no? Pues yo creo que, Mm. que, que ahí va la clave también, ¿no? En el tema de encontrar el punto de interés y de actualidad y de sentido. Porque, oye, de la otra manera, ¿qué nos importa Juanito que llega a Badajoz? A lo mejor me importa más. Sí, 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 sí. totalmente azar. Y claro, para personalizar Sí, todo lo que estamos diciendo, ¿no? Entiendo sí, que tú tendrás o habrás tenido experiencia con herramientas digitales. Y luego otra cuestión, es decir, con alguna herramienta digital tú puedes decir que se puede motivar o se puede mejorar la escritura, porque creo que muchas veces el tema del storytelling, ¿no? De la narración, sí, no se puede no vincular con la lectura y la escritura, ¿no? Entonces, ¿hay alguna herramienta o alguna, no sé, algo que tú conozcas? No tiene por sí, qué ser digital, ¿no? Sino que también puede ser sí. físico, ¿no? Que pueda motivar este tipo de competencias clave, ¿no? Para lo que estamos hablando hoy en este episodio. Bueno, hablamos a lo mejor más también de escritura creativa.
Yo creo que lo primero es que el docente dé ejemplo en la forma en la que presenta, porque ya está abriendo posibilidades. El segundo, que incite a través también de dejar claro, por ejemplo, en una rúbrica de aprendizaje o en un diario de aprendizaje, animarlo a que construya una historia. Y ahora bien, mira, yo creo que ahora mismo contamos con una gran aliada que puede ser villana o aliada, que es la inteligencia artificial. Hay programas y el mismo ChatGPT, tú le dices en tu prompt, ¿no? En esa instrucción, en el prompt. Ujú, Soy una diseñadora, una creadora de cuentos, hazme ta, 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 ta. De hecho, hay herramientas, pues ahora la verdad es que no me acuerdo porque es que no la utilizo, pero había una que si os parece la puedo buscar y luego la compartimos, que te crea historias y te crea vídeos de las historias. Y de hecho recuerdo tener una conversación en Twitter con alguien que lo criticó, un escritor precisamente, y me dijo, claro, y me dice, es que esto no es justo, porque la persona no está creando la historia y además puede causar una pérdida de creatividad. Y digo, estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y qué le dije yo precisamente en la asignatura de lengua castellana y literatura? Vamos a ver, yo creo que es un error querer contar una historia o querer preparar una creación yendo directamente a ChatGPT. ChatGPT y la IA están para ayudarnos a desarrollar nuestra inteligencia humana, para Mm. hacer las cuestiones tediosas, las horrorosas, para que tengamos nosotros tiempo para crear. Por eso me parece un error brutal, si yo quiero crear un juego o una historia, irme a ChatGPT para que me la cree. Ahora bien, ¿qué sí podemos hacer? Por ejemplo, con esta herramienta que te creaba la historia, que hay muchas, con poner una historia, te creaba la historia, además te creaba todo el grafismo. Claro, que esto Ujú, atenta contra todos los creadores de contenido. De ujú. contenido me refiero a ilustradores, diseñadores. Esto es una faena brutal. brutal. Porque lo estamos denostando y bueno, al final sí, hay que transformarse. Pero es que no me puedes comparar una creación humana con las horas que conlleva la artesanía, con algo que además crea en base a lo humano. Sí. Total. ¿Cómo se corresponde todo ese trabajo? Entonces, una idea que le propuse, dije, bueno, es que depende de cómo se desarrolle. Si tú lo utilizas para que tu alumnado directamente lo haga así, obviamente pues no va a haber aprendizaje. Ahora, ¿por qué no utilizas dos grupos de control? Uno crea con la IA, el otro crea de manera humana. Comparamos, analizamos sintaxis, analizamos gramática, Mm, analizamos léxico. mm, ¿Por qué no nos ponemos? Mira, hay una actividad que me gusta mucho que es la de crear la de neologismos, ¿no? neologismos. ¿Por qué no lo Mm, hacemos los neologismos con IA y los neologismos con IH, ¿no? Con la inteligencia humana. O sea que es que aquí el problema no está en la herramienta. Es que es como el cuchillo. El ¿Cómo? cuchillo Es puede, como lo hacemos. puede apuñalar o puede cortar un jamón 5 jotas, ¿eh? Que madre mía. Entonces, no es el instrumento, es el uso que hacemos, el uso ético y el uso con la intención. Mi recomendación, que se utilice para mejorar. Yo he creado una historia y digo, muy bien, ChatGPT, analízame la historia según, pues, incluso el marco de Joseph Campbell o el marco de tal. Cuéntame porque quiero que mi alumnado, y ahora se lo defino, le guste. Y entonces ya te mejora, te da más ideas, pero tú la base inicial la tienes que tener tú. Ujú. Sí, sí, es la misma, sí, es como yo uso en la creación de materiales. Yo tengo mis ideas, tengo una estructura, tengo un boceto y como que empieza más esa lluvia de ideas con la inteligencia artificial. Y Y en cuanto a, sí. perdona, en No, cuanto a no, no, perdona, creación de perdona. historias, en cuanto a creación de historias, lo que hago en clase es más em, que me ayude a crear estructuras para que luego en clase ellos creen las historias o las comparen o las mejoren. O sea, que siempre haya una parte muy, muy, muy activa de reflexión y creación por parte del alumnado. Claro, Eh, sí. Pero claro, que yo creo que aquí también está el hecho de introducir la inteligencia artificial como una herramienta de escritura sin saber, es decir, sin tener previamente o experiencia o una base. Es decir, yo en Mm, cierto sentido entiendo al alumnado que a lo sí, mejor no trabaja correctamente. Es sí, que no sí, se le puede pedir tampoco pera al olmo. Entonces, sí, no se puede juzgar con una persona, un usuario que no tiene conocimiento ni a lo mejor de escritura creativa ni de sí, inteligencia artificial, sepa sí. usarla correctamente. Y yo creo que estamos haciendo un juicio pues tendencioso. Totalmente, totalmente. Y muchas veces nos damos nosotros el ejemplo. Y Total. hablaba de estructura y narrativa. Y es verdad que hay algo que no he comentado, ¿no? Y no hemos comentado. A ver, es que a veces lo doy por hecho y digo, no lo transmito porque fue la fase previa, ¿no? Pero hay dos líneas importantes de trabajo. Una, la línea creativa desde cero, que es aquella en la cual hemos puesto el ejemplo de Prop y el ejemplo de Joseph Campbell, pero bueno, hay otras muchas más estructuras.
Esa es la básica, que es inicio, nudo y desenlace. Siempre Ujú. con giros de conflicto. Porque si no nos vamos a las películas de Antena 3, que yo es que no veo la tele de hace años, pero antes sí. Estas películas de Antena 3 del domingo, que ya en el título te lo decían todo, niñera que consigue, ta, 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 ta. Y tú decías, bueno, la voy a ver porque no quiero no pensar. Pero no porque tuviera la Muchas, más mínima. muchas, muchas eran alemanas. Es totalmente, muchas de las Ahí lo dejo, alemanas, ahí lo Jennifer. suelto. Gracias por el guiño, gracias por el guiño. Pues ahí no había Sí. giro ninguno. ¿Qué interés tiene eso? Que yo le decía a mi madre, por decir a mi madre. Decía, mamá, por Dios, ya cuando yo ya crecí, dije, mamá, ¿pero qué haces viendo esas películas? Si ya sabes lo que va a pasar. Y me dice, ya, pues Mm, por eso, porque le generaba tranquilidad. Pero Mm. no hagamos estas historias. Precisamente lo que queremos es que no sepan lo que va a pasar, que haya una intriga, que haya un giro. Esas son las mejores películas. Bueno, y las que tienen una banda sonora épica, ¿eh? Que esas nos llegan más. Entonces, es verdad, verdad, verdad. mira, para mí la diferencia entre una gran película y la obra maestra está en la banda sonora. Es la que le Mm, hace el clic. El Y luego plus, sí. está la adaptación. Todo tiene ventaja y desventaja. Hablo de gamificación y hablo de no gamificación. Por ejemplo, si sabemos que les gusta Harry Potter y queremos ujú, establecer retos, no tiene por qué haber una gamificación hilada. ¿Por qué no puede ser una actividad donde haya distintos personajes y tengan que construir una historia para cada uno, dentro de lo que es Harry Potter, que es la adaptación? La ujú, adaptación de una historia tiene ventajas y desventajas. Como ventajas es que ya sabemos que es una historia de éxito y que es conocida. Como desventajas es que puede que nos limite, porque tenemos que seguir una serie de hitos. La mm, primera vía, que yo la llamo historia blanca, por ejemplo, yo en primaria hice uno que era, la primera que hice, que creé, que era Ignorantio. Ignorantio era un villano, ya sabemos, las historias de villanos, de buenos, cada vez las mejores historias son las que ni los buenos son tan buenos ni los malos tan malos, porque ahí hay una riqueza descriptiva, porque somos grises, al final todo el mundo hace de todo. Y según quien lo mire, diferente. Entonces, las historias blancas que las llamo, pues Ignorantio era un villano que se alimentaba de ignorancia. Mis niños y mis niñas tenían la etiqueta de tontos, literalmente, por la maestra. Yo iba al refuerzo y yo me encontraba que yo decía, no pierdas el tiempo conmigo. ¿Tú sabes lo devastador que es llegar y que te diga un niño, Zara, si ya me han dicho que soy tonto, no pierdas el tiempo conmigo? Yo dije, a esto hay que darle la vuelta. Ahí es donde yo aprendí cooperativo, ABP, me puse las pilas, no os podéis imaginar, juego, y la gamificación la realicé yo el último mes. Tuve 6 meses planeándolo todo. Y entonces yo pensé, le vaya a dar la vuelta, van a ser los elegidos. Y es un esquema que he repetido mucho. Vosotros y vosotras sois los elegidos para salvar el instituto. Y me decían, sí, maestra, está equivocado. Digo, ¿cómo que me he equivocado? Se pone, que somos los tontos, que es imposible. Digo, perdona, pero no. Entonces, claro, yo grabé voces, hice como que les daban y le decían que tenían sus talentos. Entonces, hicimos dinámicas donde ellos descubrían sus talentos a través del juego, aprendían a escuchar. Claro, faltaban al respeto. Era un salvajismo máximo. Y el juego y la narrativa nos ayudó a que aprendieran a escuchar, a que se sintieran motivados. Mira, el último día, este niño que me dijo, señor, conmigo no pierda el tiempo, estábamos a punto de salvar la misión porque ya habíamos descubierto a ignorante, ta, ta. Me dice, señor, desde el final, que yo también puedo. El chiquillo con las lágrimas saltadas, que yo también puedo. Eso lo hizo la narrativa y lo hizo el juego. Y ese último día llegó Ignoranto con un audio y empezó a darles las gracias porque se había dado cuenta de que se había vuelto bueno gracias a ellos y se había dado cuenta Ignorantio de que hacía el mal de alimentarse de la ignorancia, además que iba a derrotar el instituto, el colegio, porque no se sentía querido y no era feliz si los otros eran felices. Y les daba a ellos las gracias por haberse dado cuenta y estaban llorando los chiquillos. Pues eso lo hace el poder de la historia y de sentirse ellos especiales. El poder de la historia es transformador y eso es lo que tenemos que lograr, que transformen su propia historia personal. recuerdo mucho lo que dijiste al inicio del podcast, que no es tanto ser historia, sino hacer historia, porque ellos Mm. en ese ejemplo que nos das están haciendo historia. Sí, desde luego Oh, que sí. bueno, pues me parece un punto como mágico para que vayamos cerrando un poco el episodio, pero no sin antes pedirte un par de recomendaciones. Ajá. ¿Vale? ¿Vale? Sí, 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 las tengo Entonces, preparadas. ¿has hecho tu Sí, tarea? Vale. porque Sí. además yo tengo luego una pregunta que va relacionada con eso, que me ronda todo el rato. Uy, Vale, uy, uy, me, vale. me has dado miedo, ¿eh? Le has dado un carácter épico que digo, madre mía, la sabré responder.
Bueno, pues os Antes de comento, que, mira, antes de que la heroína vuelva a casa. antes del retorno con el elixir, aquí tenemos algunos elixires Eh, que nos crearán los Mira, mira. propios. Pues un mira, canal de YouTube. O un eh, libro, un podcast, un libro y un canal de YouTube. A ver, bueno, yo tú. traigo solo libros. Yo traigo solo libros, ¿para qué te voy a Vale. engañar? Muy bien. Porque, mira, yo no leo en digital. Bueno, leo lo que tengo que leer por obligación, pero yo por placer, por favor, leamos en papel. No hay Sí, mayor sí. placer que este. ¿Por qué? Porque te hace desconectar de todo y es la mejor inversión que podemos hacer. Ujú. En YouTube, si ponemos narrativa, nos van a salir muchos canales, o sea que eso es fácil. El tema de los libros creo que es más selectivo porque hay muchos y por eso creo que es más interesante que a lo mejor de yo mi experiencia de cada uno lo que puede aportar. Mirad, hay dos que van muy de la mano. Uno se llama Storytelling, la escritura mágica de Carlos Salas. ¡Ah! Ese lo tengo en mi Este es lista. maravilloso, este es maravilloso. Mira, yo creo que es de los mejores para iniciarse, ¿verdad, Jennifer? Por eso lo he puesto No, el no, este primero. no lo he leído, lo tengo Ah, en mi no, lista. Sé uff, que te va a sí. encantar. Bueno, tú Vale. no te inicias porque ya vosotras dos estáis más que iniciadas, pero aparte de que es muy ameno, trae muchísimos ejemplos, a mí me gusta mucho que al final aparece como un listado con los elementos más poderosos para comenzar una narrativa. Por ejemplo, yo siempre lo digo, ¿por qué tenemos que empezar? Hola, me llamo Zara, bienvenido. No, empezamos con una pregunta, empezamos con un Ok. chiste, empezamos con una anécdota. Por favor, la no hemos hablado de las anécdotas. Las anécdotas es una de las herramientas mejores para conectar con nuestro alumnado porque les estamos compartiendo nuestra historia personal. Y él Ujú. así también se puede abrir. Aparte de que luego pues se recuerda mucho más. Y empecemos sorprendiendo. Mira, hubo una intervención de Jamie Oliver, el cocinero. El Qué cocinero. alegría que lo conozcáis. En algún caso lo he dicho, me ha dicho, "¿Ah, quién?" En clase que, imaginaos, esto no Era ha pasado. mítico, mítico en la tele española. Totalmente, pues bueno. Y pues este señor se dedicó a hacer menús para, ¿verdad? En Inglaterra, para los comedores escolares. Pues para concienciar del abuso del azúcar que había, pues en Mm. lugar de poner un diagrama, llegó con una carretilla de no sé cuántos mil kilos de azúcar y la volcó en el escenario. Este es el azúcar que consume su hijo en un año. ¡Pum! ¡Pum! ¡Punch! ¿Hay qué? Mm. ¿Cómo va a ser eso igual que un diagrama? Eso es visual, es aterrorizador, aterrorizador, no, es terrorífico. Terrorífico. Es tan Mm. visual y te llega tan adentro que no hay mejor forma. Bueno, pues en este libro muchos ejemplos para, a ver, luego hay otro que es, Me recuerda a un inicio que hice de una presentación hace poco en donde sí, era de formación de profesores y al inicio el primer folio les puse un murciélago y un ave y les dije, en vez de hola soy Jenny, vamos a qué hablar de, bueno, no, sino tú quieres ser un murciélago o un ave en la competencia digital. Pues al final de la presentación vuelvo a hacer la pregunta porque vamos a entender. No. qué guay. Entonces los deja así como, sí, sí, Qué sí. guay, me encanta, es que es un clarísimo ejemplo. Mira, hay otra dinámica que os comparto que me acabo de acordar que se llama, yo la he replicado, no la he creado yo. Se llamaba Karaoke PowerPoint. PowerPoint Karaoke. Pues yo la he llevado a Genial y Karaoke. Genial y Karaoke. ¿Y en qué consiste? Esto es para la producción oral. Digo, a ver, alguien que sea valiente y quiera hacer un reto que no sabe cuál es. Bueno, pues levanta la gente la mano. Y ahora pongo diapositivas, por ejemplo, una con un colibrí, una con una noria. Les van apareciendo que yo las voy cambiando y tienen que construir una historia sobre la marcha. Es una técnica de improvisación brutal y es Mm, maravillosa. Es muy, muy, mm, muy sencilla de hacer. Es un PowerPoint con 10 diapositivas. Mira, profe, qué fácil. Lo pone y es una técnica de improvisación. mm, qué Así que chévere. el arte de Ah, contar, mira qué portada más preciosa. Ay, por favor, me encanta. El lo arte leí de el contar. año pasado. ¿Sí? De contar bien una historia, 101 estrategias para el storytelling. También con técnicas muy claras, muy Mm. determinadas para ponerlo. Mira, luego este es curioso. Se llama 70 trucos para sacarle brillo a una novela de Graviela Campbell. Yo vi la portada y dije yo, uy, esto quizá va a ser muy infantil. Y digo, no sé, demasiado. Y me equivoqué por completo. Aquí hay mucho de lingüística, hay mucho de corrección, de Ujú. sintaxis, de ortografía, de todo lo que tiene que ver con la producción escrita. Y es maravilloso, con errores que cometemos a la hora de escribir de todo tipo. Esto os va a encantar, ¿eh? Os va a encantar. Bueno, y luego traigo, aparte de narrativa transmedia de escolar y que lo he comentado antes,
Este me lo estoy leyendo ahora. Esto es primicia total. Bueno, ya llevo la mitad. Se llama, es que va perfecto para el cierre. Historiograma. Historiograma. Mira. De Gabriel, es reciente, de Gabriel García de Oro y Luis García de Oro, que son hermanos. Mira, y escribe Francesc Miralles. La transformación personal nunca ha sido tan divertida como en el inteligente método que proponen los autores de este libro. Ellos han seleccionado 12 obras, pues por ejemplo La Cenicienta o incluso El apartamento de Billy Wilder cinematográfica, algunas escritas, analizan, además utilizando teorías narrativas muy poderosas y muchas anécdotas que yo desconocía, brutales, y te van analizando, desglosando esos personajes a nivel psicológico, a nivel sociológico, y cómo ello te puede ayudar a ti a mejorar tu Mm, historia personal. Porque ya sabéis que el cerebro no distingue entre la realidad y la ficción. Hay muchos estudios Exactamente. que te ponen a imaginar que corres y tienes los mismos Mm, resultados que si corres. Es mm, una cosa tremenda. Entonces, ujú, muchas veces la intrahistoria que nos contamos a nivel subconsciente mm. impacta por completo en las decisiones que tomamos a nivel consciente. Entonces, este libro lo que pretende es ayudarnos a entender las historias de otras personas y a transformar la nuestra. Por favor, lo recomiendo, me mira. está encantando. A ver, estoy anotando todo aquí, Sí, que no se estamos me aquí. escape nada, para luego tenerlo Y todo a en ver, las, Sara, en la Sí. te Venga, lanzo mi me ha asustado pregunta. un Y ya poco, para. No, 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 María. es fácil. Va, Porque he bueno, hombre, escuchado los eso es dos puntos peor. No digas es fácil, porque Sí, hace una sí. responde mal me hace quedar fatal. Porque he escuchado dos puntos de vista. Sí. Para hacer todo lo que tú nos has planteado, eh, la persona tiene que consumir eh, lo que hemos dicho, historia, arte en general, cine, música. Es decir, tú puedes confirmar que para empezar a hacer historias, ¿no? Que yo creo que muchas veces la gente se queda enganchada, ¿no? Como estabas tú hablando, ¿no? Ay, es que me gustaría hablar así, me gustaría dar una charla, ¿no? Con esa vitalidad, con tantos Ujú. referentes, pero claro, para poder conseguir este punto, ¿no? En la narración, ¿hay que consumir o no? Pues mira, te voy a responder doble y además me emociono. Te voy a responder a una cuestión que me has planteado de manera mucho más sutil, pero creo que es Ujú, todavía más importante, y es el hecho de cómo transmitimos vitalidad o cómo transmitimos el que transmitimos. Hay una ujú, charla que os recomiendo que es de Javier Cebreiro. Él habla sobre la comunicación y dice, comunicamos lo que somos. Por ujú, tanto, esto no siempre es así porque hay gente que disimula muy bien, pero yo recomiendo que haya un viaje interior, que haya un crecimiento, que tú estés totalmente alineado con el mensaje que estás transmitiendo, porque si tú no lo sientes, no lo siente nadie. ujú, Y luego, voy a poner un ejemplo claro, realizando una analogía con la creatividad. Todas las personas somos creativas, pero es verdad que algunas de una manera mucho más desarrollada, por un cerebro neurodivergente, etcétera. Y hay otras que les cuesta más. Pero en principio todo el mundo es creativo. Entonces, si yo quiero ser creativa, yo tengo que tener mi frigorífico de la creatividad lleno, porque si no, no tengo elementos para conectar. Ahora, también se da aquí una paradoja. También se da aquí una paradoja. Hay personas y momentos que con pocos ingredientes, imagínate que tengo un huevo, un yogur y romero, mmm, te montan lo más grande. ¿Por qué? Porque muchas veces cuanto menos elementos tenemos, más enfocamos la creatividad. ¿Sí? Pero esto, bueno, se tienen que dar una serie de circunstancias. En general, y esto no ocurre, cuanto más estímulos tenemos, más viajamos, más conversaciones, más leemos, más vemos, más somos, más podemos conectar. Hay más elementos para la divergencia. ujú, Entonces, sí, es como con el aprendizaje basado en juego. Yo no puedo diseñar un juego o adaptar un juego si no bebo de los elementos de juego, si no sé lo que es un componente, si no sé que podemos tirar dados, que puede haber un ranking, que puede haber cooperativo, colaborativo, competitivo, porque no tengo de dónde construir. Eso no significa que no lo pueda hacer, pero por supuesto. Y con esto quiero decir que para tener más posibilidades, cuanto más conocimiento y más estímulos, mejor. Ahora bien, dentro de tu rango de conocimiento y de tus estímulos también se puede crear, como por ejemplo las cuestiones que hemos comentado. Tú puedes comprar juegos con narrativa y trabajar. Hay un juego que se llama Días de Radio, que evoca un programa de radio. Pues tú te haces con el juego y lo llevas a clase y ahí tú no tienes por qué saber, hombre, va a guiar mejor el proceso si eres una persona. ujú. Mira, yo no sé a vosotros, a mí siempre ha habido amigos que me han dicho, Zara, es que tú eres muy storytelling, pero porque a mí me recreo en los detalles, estoy trabajándolo.
porque muchas veces no todo el mundo necesita ese contexto ni tiene por qué estar escuchándome 3 horas. Pero digamos que hay personas que tenemos, y yo creo que a vosotros os pasa igual, una naturaleza, bueno, que disfruta del detalle, que disfruta del contexto, que disfruta escuchando. Si no eres ese perfil ni quieres serlo, no pasa nada. Igual el storytelling no es la primera estrategia o la que mejor te Ujú. vaya, y no pasa nada. Pero yo creo que aún así siempre se puede aprovechar. Tú me estás creando Totalmente. muchas necesidades hoy. Sí. Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que todo lo que vosotros os planteáis se transforma en acción. Ya está, que te digo, que sí, que ahora tiene el cerebro así, pero es que le vaya a dar vida. Es que tenéis imaginación y storytelling de sobra, o sea que... Y ahora con la cabeza tan caliente, a ¿Ahora qué seguir hacemos? trabajando. Porque ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué? Sí, sí, sí. Ujú, ujú. Porque bueno, si hacemos un poquito de recapitulación, ¿no? Para enfriar el cerebro, ¿no? Jennifer, si te Menos mal parece que no es de bien. noche. Aquí estaba, taca, 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 Ahí, taca, es taca. decir, Escriba, escriba, escriba. Azahara nos ha dicho que obviamente es muy importante a través de la narración que nos gusta por dejar, ¿no? el legado y la huella, ¿no? Que esto al final viene pues, de cualquier mitología, ¿no? Sí, Clásica, sí. el que el humano le gusta, ¿no? Todo este tipo de sentimientos que lo recuerda, ¿no? Porque al final, incluso en las películas de Disney, ¿no? De Coco y tal, porque Ay, qué el buena. recuerdo El es recuérdame, ¿verdad? yo creo que es muy, muy importante a nivel emocional, ¿no? Y claro, aquí estamos viendo que el concepto de emoción, que aunque ahora esté muy de moda, ¿no? Es clave si creemos en las historias para conectar. Y luego algo que sí me ha gustado, el diseñar espacios seguros. Creo que esto, no solo a nivel educativo, sino a nivel Mm, personal, mm. mm, me ha parecido que eso sí puede ser clave, ¿no? Tú te quedas enganchado a una persona cuando habla, porque en cierta manera conectas, pero también estás como, ¿no? Como en calma, ¿no? No estás como a la defensiva Efectivamente, no está alerta. en ese sentido, ¿no? Y luego algo que también y ya dejo a Jennifer, que también el de que si no sientes que la historia no pueden transmitir es porque no es para todo el mundo, ¿no? Creo que esto en cierta manera, el ser conscientes que el storytelling no tiene por qué ser lo tuyo, Mm. creo que rebaja un poco el nivel ese de frustración y de fracaso a veces, ¿no? O sea, a lo mejor Mm. llevas una gamificación y no te funciona o no sabes gamificar y ya es un docente frustrado, ¿no? Para nada. Entonces creo que el sentimiento de fracaso que hoy día creo que aunque no se hable mucho, está presente, esto es como a nivel personal, ¿no? El tener a lo Sí, mejor una ruptura, ¿no? Parece que es un fracaso. sí, 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 Y, sí, sí. y entonces creo que esto es como muy, no sé, para mí me da como Tranquilidad. Y sí, a un veces no es el sentimiento momento, María. A veces no es como- cuestión. Hay mucho de ensayo, error en la gamificación. A veces no sí, es el momento. Y no sí. se han cometido fallos, es que no es el momento. Sí, es como las personas, que a lo mejor tú conoces a una persona y no es el momento, no está en la misma etapa. Efectivamente, Totalmente. Entonces creo que efectivamente. eso como que has lanzado un flotador y entonces como que respira algo de aire, porque sé que hay muchos profesores que sienten cierta presión con esta Sí, metodología sí, activa sí, y sí. ahora tengo ¿y dónde me formo? Y a lo mejor voy a un curso y no me entero, ¿no? Entonces creo que por ahí, yo te lo agradezco porque creo que va a ayudar a muchos docentes con el tema de gamifico, llevo storytelling, llevo la IA. Mira, María, lo y- mejor es que se abran a su alumnado. Que se abran con su historia, porque creo que este es el principal problema, que muchos profes, pues da igual lo que tú sepas de TIC, si no te gana el respeto y la atención, el hecho de que de alguna manera pues quieran escucharte, porque sientan que tú te preocupas por ellos. Y esto no va de TIC, Mm, ni de TAC, ni de TEP. Mm, Esto va de querer a las personas, de quererlas. Yo a mis niños siempre que llego dejo una diapositiva en blanco el primer día de clase y digo, no os voy a decir lo que pone porque os vaya a asustar, el último día os lo digo. Y el último día aparece, el último día a los 3 meses, ¿no? Cuando ya se ha generado un vínculo. Y pongo os quiero, porque hay que querer. Yo quiero a los alumnos antes de ponerles cara y de conocerlos. Eso es mucho más importante. Y tú mm, llegar y construir y compartir tu fracaso y compartir aquello que conecta con ellos. Eso es la vía más directa. Y luego ya mm, vemos las TIC, vemos si incluimos metodologías mm. activas y lo que tú quieras. Pero lo primero es la sí. comunicación persona a La persona. conexión, la Es más como la conexión. frase que te preguntan algo, no lo sé. Totalmente. ¿Qué miedo tenemos Eso, a parecer que no lo sí, sabemos? sí, Pues sí, claro que no sí. lo sabemos, ni es que no lo sabemos todo, ni faltaría más. Sí, A sí, mí, eso hace muchísima falta que los alumnos sepan que los profesores La son personas práctica.
y que no son Ujú. un diccionario andante. Y ellos como que se quedan como sorprendidos. Ah, no sabe, claro, no Porque sabe. por desgracia hay compañeros y compañeras que se sienten molestos cuando se les pone en cuestión, pero es que no te está poniendo a ti en cuestión, No, está aportando para su punto de nada. vista y es que es bueno cuando llevan razón. Mira, a mí me pasó en el debate, trabajamos mucho el debate en el aula. Bueno, pues hay una chica que es brutal, brutal en debate y me dice un compañero. Profesora Zara, yo no digo nada, pero está dentro de nada te quita el puesto, porque es que es buenísima. Y dije yo, qué razón lleva y qué maravilla. Ya hubiera yo querido con 20 años que tiene esta chica, que es brutal, el nivel que ya tiene. Digo, ¿sabes lo que más me gusta? Que un compañero lo vea y lo diga. Y lo Sí, aprecié. Y lo aprecie. Eso, cuando Sí, tú ves la sí, admiración entre ellos, es brutal. Por tanto, sí. menos ego y Mm. más alma. Ujú. Sí, sí. Me recuerda Total. mucho, yo creo que para cerrar, yo no quiero aportar mucho más, porque debemos darle tiempo al cerebro a procesar todo esto, pero hace poco simplemente vi un programa con mi hijo en donde explicaban, era una entrevista a un patinador profesional, de estos que también, es que se me olvidó el nombre del deporte, de estos que van por las calles con las patinetas Ajá. por los andenes. Es un poco peligroso, ¿no? No sé cómo se llama. Bueno, Skate, no no. importa. Bueno, algo de skate. Bueno, el caso es que era como, le preguntaban, ¿cuál es la estrategia fundamental que tiene que aprender cualquier persona cuando quiere Mm. empezar a practicar este deporte? Y lo que esperas es que te diga, no sé, ponte así o ponte así o agáchate, no sé qué, cualquier movimiento. Y dijo, no, lo primero que tienes que hacer aquí es aprender a caerte. Uf, me Y encanta. dijo, porque después puedes aprender todas las técnicas que quieras, los movimientos, las piruetas, pero lo que tienes que hacer primero es, y mostró efectivamente cómo hay que caerse para mm, no, o sea, si ya ves que ya no hay vuelta atrás, que ya no, que ya te caes, que ya vas para el suelo, pues por lo menos aprende a hacerlo, pon las manos bien, el cuerpo, tal, para que al final, pues lo más importante, que es tu cara, ¿no? Que la protejas de una herida más. Y ahí ya podemos empezar con el resto. Entonces me recuerda mucho eso. Es Qué prueba, maravilla. pero aprende a caerte. Si no funciona, mm. sigue intentándolo. Qué cierre, ¿verdad? Más maravilloso, además en Sí. formato de historia, como no puede ser de otra manera. ¿Te hago un guiño? Qué Bueno, bueno. Pues y muchísimas nos gracias, Zara. Muchísimas Qué gracias placer, muchísimas ¿eh? gracias. Qué, por qué bien. venir, por aceptar nuestra invitación, luego por todo lo que nos ha aportado. Y así que Ujú. la verdad que es un placer cuando nosotras buscamos también invitados que puedan completar lo que nosotras sabemos y luego pues nos dejáis alucinados porque no sabemos casi, como muchas veces digo, casi de nada cuando soltáis toda la experiencia que tenéis. Es una barbaridad, Bueno, Zara. yo Te gracias lo a agradezco. vosotras por el trabajo que realizáis, que yo no sabía que son 6 años, me parece una barbaridad. Enhorabuena, porque ya a veces crear contenido no es tan complicado, bueno, sí de calidad, pero mantenerse es el reto. Mantenerse. Y aquí estáis con el trabajo que realizáis, aportando, inspirando y compartiendo. Así que para mí de verdad que ha sido un placer y además este ratito, y aquí Muchas tenéis a una gracias. fan. Muchas gracias. Nada, y bueno, ahora sí, uff, vaya episodio, así que nos vemos en el Sí, próximo sí. Lo episodio. van a pasar al Espero, por dos. espero que hayas aprendido, tú que nos estás escuchando, y que te lleves mucho, porque nosotras ya, María y yo, seguro que Sí, sí. sí. Y nos vemos en el próximo episodio de Duelo Tic Tac. Adiós. Hasta luego.